Bueno, hoy día es una reunión especial, ¿cierto? Es un tiempo de duelo, de lamento. Algunos de ustedes vienen por primera vez. Queremos darle también a ustedes la bienvenida, poder acogerlos. ¿Algunos de ustedes vienen por primera vez? Que levanten la manito, por favor. Allá, muy bienvenidos, muy bienvenidos. Bienvenida acá también, muy bienvenida acá adelante. Porque es un tiempo, mantengan las manitos levantadas para poder darles un regalito. Tanto allá atrás como acá adelante. Allá. ¿Sí? Nos reunimos entristecidos, apesadumbrados, porque es una gran catástrofe, ¿no es cierto? De hecho, no sé si en Viña ha habido una catástrofe así de grande alguna vez en la historia, me parece que no. Y obviamente, por lo mismo cuesta para muchos, ¿no es cierto?, cómo poder cantar en una situación así, cómo tener gozo, cómo alegrarnos en el Señor. Y por eso hoy día el objetivo de sostener esta palabra con ustedes es recordarles las verdades del Evangelio que ustedes ya saben. Uno siempre necesita recordar la palabra. Y yo creo que todo lo que les voy a decir no es novedad para ustedes, pero es necesario escucharlo. Y es necesario que lo repitamos una vez y otra vez a nosotros mismos. Y quiero hablarles y recordarles el Evangelio que nos consuela, que nos direcciona, que nos alumbra en la oscuridad. Quiero recordarlos en 3 puntos. Quiero recordarles quién es Dios. Después les quiero recordar quién es el ser humano. Y finalmente la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Es clave para enfrentar todo tipo de sufrimiento. Porque el Evangelio mismo no es el mensaje de las buenas nuevas y lo que nos enseña la palabra no es solamente un mensaje para evangelizar a alguien que no conoce al Señor. Es algo que nos debemos repetir todos los días. Jesús no es solo la puerta, Él es el camino. Él es el camino angosto y difícil a través del cual nosotros llegamos, ¿no es cierto?, al reino de los cielos. Entonces quiero partir con ustedes recordando lo que, durante estas semanas hemos visto. Primero partiendo de parte del Señor. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? No hice un PowerPoint, así que van a tener que ver ahí en sus propias Biblias o escuchar, ¿no es cierto? Escuchar la palabra del Señor. Y quiero partir recordándoles un pasaje de un hombre que sufrió tanto, de Job, ¿no es cierto? Y que sale ahí en el capítulo 38, del 1 al 4, donde él durante 30 capítulos ha estado reclamándole al Señor por lo que estaba sucediendo en su vida. Y el Señor le dice esto, Job 38, 1 al 4. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, el sufrimiento muchas veces hace que perdamos la perspectiva de quién es Dios. ¿No es cierto? De qué hace Dios, por qué hace, quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién dice la Biblia que es Dios? La Biblia dice que Dios es el creador eterno. Y que Él tiene características que son únicas de Dios, atributos que son únicos y atributos que ha compartido con la humanidad. Atributos únicos del Señor, estos atributos que no ha comunicado a los demás, es su esencia infinita. El Señor es infinito. Hemos estado estudiando de eso estos domingos. Él es independiente, Él es inmutable, Él no cambia. Y cuando hablamos de la infinitud, hablamos que Él es infinito en poder, es infinito en presencia, Él está en todos lados, Él es infinito en conocimiento. No hay milímetro del universo entero que no esté regido por Él. Así dice la palabra, lo hemos estudiado. No hay ni un cabello que caiga al piso de nuestro propio cuerpo que el Señor no sepa, que el Señor no esté rigiendo sobre eso. Ni siquiera nosotros sabemos, ¿no es cierto?, todos los cabellos que perdemos, más o menos, ¿no es cierto? No hay movimiento mínimo de una hormiga que no esté permitido por Él. Como dijo Jesús, no hay ningún pajarito que haya caído en el incendio que no esté regido por el Padre esto. Dios gobierna sobre el agua y Dios gobierna sobre el viento. Lo vemos en la Escritura. Y Dios gobierna sobre el fuego. Y Él gobierna sobre cada chispa que voló por esta ciudad los últimos 2 días. Él tiene gobierno completo sobre cada chispa. No es como que las chispas vuelan al azar. No es así. La Escritura dice que no.
Nada escapó ni de su conocimiento, ni de su presencia, ni de su poder. Ahora, la pregunta, obviamente, que sigue frente a toda esta verdad que nos dice la Biblia, que Dios está en pleno control de todo, la pregunta es ¿por qué? Pero antes de ir a ese por qué, porque la respuesta no es nada sencilla. No podemos dar una respuesta simplista, ¿no es cierto?, a algo que es sumamente complejo y que es súper multifactorial y que tiene tantas aristas como personas que fueron afectadas. Antes de reflexionar un poco más en eso, quiero seguir recordándoles quién es Dios. Porque la Escritura no nos dice solo que Él tiene atributos que son solo de Él, incomunicables, ¿no es cierto?, como su infinitud. Él también tiene atributos, características que Él ha compartido con nosotros y que más o menos podemos milimétricamente, o a milimétrica escala, también nosotros podemos de alguna forma vivenciar. Atributos que son de Él, que ha comunicado, por ejemplo, la santidad. La santidad, es decir, Él es distinto, Él es apartado, único, solo luz, sin oscuridad, nunca tentable. En Él no hay pecado. Hay malos pensamientos en Él. Él solo es perfecto. Dios es santo, santo, santo. Algunos dicen que incluso esa santidad no la ha comunicado a nosotros. Puede ser, pero también la Biblia habla que Él nos santifica, ¿no es cierto?, que Él borra nuestros pecados y nos lleva para que seamos santos en Él y nos llama pueblo santo. Por tanto, a milimétrica escala, algo vivenciamos de esto. Pero Él obviamente es distinto. Él es infinitamente perfecto, como dice Juan, ¿no es cierto?, una luz donde no penetra nada de oscuridad. Ahora también la palabra dice que Él es justo. Él es justo, solo rectitud. Él es la norma suprema de la rectitud y de la justicia. No es que a Él lo rijan normas, Él es la norma. No es que Él tenga un libro de normas. Todo lo que surge de Él es plena rectitud y justicia. Él es el juez plenamente íntegro. Él es el gobernador perfecto en probidad y en ética. Dios es justo en todos sus ángulos y en todas sus aristas. Ahora, no solo el Dios infinito y creador es santo, no solo es justo, Él también es sabio. Y la Biblia habla mucho de la sabiduría de Dios. La sabiduría. Es decir, Él escoge el mejor fin posible y ocupa los mejores medios posibles para llegar a ese fin. Los mejores medios posibles. Imagínense el ser omnisciente que todo lo sabe, que todo lo conoce, que conoce el final desde el principio y todo. Él escoge solamente caminos que sean perfectamente sabios. Todo lo que ejecuta son decisiones sabias, produciendo los mejores resultados posibles en los mejores caminos posibles. No hay planes o designios más sabios o mejores que los que dictamina el Creador. No hay. Es imposible. No hay ninguna inteligencia artificial, computadores, qué sé yo. No, nada de eso no le llega, pero ni al dedo más chico, a la uña del dedo chico del pie. Nada, Dios es infinito. Él está muy por sobre todo. Por tanto, su sabiduría escapa a cualquier concepto que nosotros podamos entender de caminos buenos, porque sus caminos son tan altos como los cielos sobre la tierra, y sabemos lo lejos que están las estrellas, ¿no es cierto? El otro día lo hablamos, hace un par de semanas. Dios no solo es santo y justo y sabio, Él también es bueno, dice la Escritura. Él es bueno, otro atributo que está en Él, bondadoso en todos sus caminos. Bondadoso, amplio en misericordia para con buenos y malos. ¿Se acuerdan? Que Él hace salir el sol sobre justos e injustos y hace descender la lluvia sobre buenos y malos. Él es infinito en amor para con su pueblo. Él tiene gracia general, Él tiene gracia específica. Una gracia general para con todo ser humano, una gracia específica que es más amor sobre amor, gracia sobre gracia para su pueblo. Dios es perfectamente bueno y bondadoso y amoroso y misericordioso. Entonces debemos entender, la Escritura nos menciona más atributos obviamente del Señor, mucho más, pero creo que para la conversación de hoy masticar esto es suficiente. Masticar por un lado la infinitud de Dios y cómo Él tiene todo el poder y toda la presencia y todo el gobierno sobre cada milímetro de este mundo, pero al mismo tiempo entender que su carácter es bueno, es santo, es justo, es sabio. Y todas estas afirmaciones obviamente están basadas en versículos bíblicos, no podemos hacer hoy día, ¿no es cierto?, acabado de cada uno de estos atributos. Pero en tiempos de dolor, de incertidumbre, de incomprensión es súper importante
recordar todo esto que dice la Biblia. ¿Quién es Dios? Y que Dios estuvo y está en pleno control de todo momento y todo segundo del incendio. En pleno control. A veces las llamas parecen descontroladas, pero no están descontroladas para el Señor. No hay nada que a Él lo sorprenda, que a Él lo pille mal parado. No es así. Si Dios permitió el alcance que permitió, debemos entender entonces que Él lo permitió pensando y actuando en perfecta santidad, en perfecta justicia, en perfecta sabiduría, en perfecta bondad. Ahora, si yo digo que el Señor obviamente rige sobre todo esto, permitió esto, ¿significa que Dios es culpable de maldad? No, no es culpable de maldad. Y ahí vamos al siguiente punto, el ser humano. ¿No es cierto? El ser humano. El mal surge de las criaturas caídas, no del corazón perfecto del Señor. El mal surge del diablo, de sus ángeles, demonios, de los seres humanos caídos. Los malos deseos que tenemos en nuestra concupiscencia, en nuestra carne caída. Dios gobierna sobre todo. La Biblia habla que Él gobierna sobre todo, incluso sobre el diablo. Es cosa de recordar la historia de Job, que el diablo le tenía que pedir permiso, ¿no es cierto? Entonces, uno dice, pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo gobierna sobre el mal? Su gobierno sobre el mal, de acuerdo a todas las historias bíblicas, es que Él gobierna restringiendo o soltando a las criaturas caídas a sus propios deseos. Restringiendo o soltando a las criaturas caídas sobre sus propios deseos. Ejemplos de esto en la Biblia, como les decía, tenemos muchos. No puedo hacer un estudio acabado acá, pero en Romanos 1, por ejemplo, habla mucho, en Romanos 1, 24, 26, 28, como Él suelta al ser humano a su carne caída, a sus decisiones, a sus deseos. O vemos, por ejemplo, que también en la historia de Job, que el querer dañar a Job lo hizo el diablo, ¿no es cierto? El diablo quería hacerlo, aunque Dios está en pleno control de eso. Vemos muchas historias entonces donde vemos que el gobierno soberano de Dios sobre todas las cosas no es que el mal surja de Él, es que Él restringe o suelta más o menos el actuar de las criaturas malvadas. Pero Él está en control de todo. Por tanto, Dios no es pirómano, ¿no es cierto? Pero sí soltó el corazón de los pirómanos para incendiar, ¿no es cierto? Que da la impresión que fueron un par de personas. Los soltó a sus malos deseos. Sí, Dios está en control de eso, pero el pecado no surge del Señor. Al revés, el Señor siempre restringe el pecado. Y nunca hemos visto al mundo plenamente liberado y soltado a todo su pecado, como a veces los vemos en las películas. El Señor siempre restringe el pecado. Y cuando Él suelta, la pregunta acá que sigue entonces, ¿por qué soltaría al diablo sobre Job? ¿Por qué soltaría al diablo sobre Viña? ¿Por qué soltaría a los malvados para ejecutar planes malvados? ¿Por qué no los restringió? ¿Por qué? Y ahí es donde viene el segundo principio de la soberanía de Dios sobre el mal, que es súper importante y tiene que ver con todos sus atributos, que ese restringir y soltar a las criaturas caídas va siempre de acuerdo a los propósitos santos de Dios. A los propósitos santos de Dios. Siempre Él va a restringir o soltar de acuerdo a sus propósitos santos. Él no piensa mal, Él piensa bien. Ejemplos bíblicos de esto hay muchos también. José y sus hermanos, malvados. El Señor los suelta a sus concupiscencias. ¿Por qué? Finalmente para salvarlos. Increíble la soberanía de Dios santa sobre Faraón y en Egipto, ¿no es cierto? Un faraón endurecido y que la Biblia dice repetidamente que Dios lo endureció. ¿Cómo que esto Dios endurece? Bueno, porque Él es el que ablanda o no ablanda el corazón. Y si el Señor quita la mano, el corazón del ser humano es duro. Ahora, ¿por qué haría algo así con Faraón? Bueno, porque esto redundó en un glorioso éxodo. Un glorioso éxodo que hasta el día de hoy resuena en el mundo como la obra de Dios, ¿no es cierto? ¿O para qué hablar del máximo ejemplo de maldad de todos? La crucifixión de nuestro amado Señor. ¿Por qué el Señor soltaría a la maldad a su amado Hijo, ¿no es cierto? Y los soldados pegándole y escupiéndole. ¿Por qué el Señor dejaría restringir eso?
Porque sus propósitos son santos, son tan santos que en el mayor pecado y la mayor maldad de todas redundó en la salvación de todos. La salvación de todos sus hijos. No me voy a detener mucho más detalladamente respecto a la soberanía de Dios sobre el mal. Yo sé que lo hemos visto antes, pero les estoy recordando. Porque en estos tiempos uno está nublado y pierde perspectiva lo que dice la Escritura sobre todo el acontecer humano. Quiero que entendamos que Dios gobierna activamente. Que Dios gobierna activamente, restringiendo o soltando el mal en este mundo, pensando siempre todo en santidad, en justicia, en sabiduría, en perfecto amor. Él no es culpable de pecado, porque esta maldad surge del corazón caído del ser humano, del diablo. ¿No es cierto? Dios no es culpable de eso. Y si Él permitió esto y Él soltó, ¿no es cierto?, dejó de restringir a los malos, el plan de Dios es perfecto. Confiamos en Él. Dios no es tentable y Él no peca, pero sí los seres humanos. Los seres humanos nacemos en pecado, dice la Escritura. Los seres humanos nacemos en pecado, venimos corrompidos desde el nacimiento, desde el vientre de nuestras madres, dice el Salmo, ¿no es cierto? Tenemos un corazón perverso y engañoso, dice Jeremías 17. Somos idólatras, dice la Escritura. Somos egoístas, mentirosos, o como dice Tito 3, aborrecibles y aborrecedores. Aborrecibles. Esa es la condición humana. De nosotros surgen continuamente pensamientos de mal. Tanto así que lo que la Biblia dice que cada uno de nosotros merece son las llamas eternas. Por haber rechazado al Creador de todo. Lo que merecemos, la verdad, todos nosotros como seres humanos, dice la Escritura, no es que perdamos solo nuestras casas o bienes, sino que cada uno de nosotros se queme en el infierno, dice así literalmente, y no lo digo yo, lo dice Cristo. Días de incendio como esto nos recuerda la terrible realidad bíblica sobre lo que merece nuestro pecado y nuestro rechazar a Dios. Nosotros siempre partimos de la base que todo lo que merecemos es lo bueno. Pero la verdad es que todo lo bueno que tenemos es por gracia. Porque lo que realmente merecemos es vivir continuamente lo que vivimos ayer. Esa sería la condición humana, de la cual el Señor nos protege en su misericordia, día a día. La normalidad debiera ser como ayer. No debiera ser la tranquilidad que ahora experimentamos acá. Entonces algunos pueden preguntarse, bueno, entonces el incendio fue un juicio de Dios. Bueno, la respuesta bíblica siempre es sí y no. Sí y no, dependiendo de cada individuo, de cada persona, de cada familia, de cada plan perfecto, de cada designio. Dios es omnisciente. Dios conoce cada padre, cada madre, cada niño, cada abuelo que vive en cada una de las casas damnificadas. Él incluso conoce cada uno de los perritos, de los gatos, todo. Él maneja todo, Él sabe todo. Él sabe todo lo que pasó. Y Él consideró desde la eternidad minuciosamente cada caso. Entonces no esperen que vamos a llegar a una respuesta simplista de decir Dios lo hizo por esto. Solo sé que Dios es bueno. ¿Sí? No podemos pretender comprender la perfección de cada caso particular afectado y por qué Dios permitió esto o permitió lo otro. Sí podemos saber quién es Dios y confiar en Él. ¿Entienden? Porque enseña la Biblia que Dios ha ocupado catástrofes para enjuiciar a las personas. Claro que sí, lo enseña, pues muchas veces. Lo vemos en Egipto, por ejemplo, ¿no es cierto? Todo lo que... Pero también recuerden lo que una vez, frente a una catástrofe ahí en Israel, lo que dijo Jesús. No sé si recuerdan ese texto en Lucas, si tienen sus Biblias pueden abrirlo en Lucas 13, del 1 al 5. Y dice así: en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Esto era un máximo sacrilegio, ¿no es cierto? Pilato los había matado, estaban llevando a cabo sacrificios, lo mezcló aparentemente la sangre de los corderos con su sangre, fue todo un revuelo. Jesús saca a colación eso que hizo Pilato y dice, respondiendo Jesús les dijo: ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Después continúa y dice, os digo no. Antes, si no se arrepienten, todos pereceremos igualmente. Y aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, otra tragedia que vivieron en esa época.
Había una torre, aparentemente ahí en Jerusalén, se cayó, murieron 18 personas. Y él dice, aquellos 18, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuando el Señor saca a relucir las catástrofes que fueron ocurriendo en su época, Él les dice, miren, Dios está sobre todo, sí, pero no creas que tú eres mejor que ellos. Porque en cualquier momento Dios también puede ejecutar, si Él quisiera, el juicio justo sobre cualquiera. ¿Qué nos sostiene? Es su gracia, es su amor. Nunca debemos alegrarnos con algún desastre. Nunca debemos decir, no, es que lo que pasa es que ellos son culpables y se lo merecen. Yo también me lo merezco. Siempre debemos entristecernos y llorar con el que llora. Aparte que no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Todo ser humano, también los pirómanos, van a tener que rendir cuenta ante el trono. Por cada acción. Ante el trono santo. Incluso por todas las palabras. Ante el juicio final, toda la ciudad, todo Viña del Mar va a tener que comparecer. Y vamos a tener todos que rendir cuenta por lo que ha pasado estos días. Y lo que va a pasar ahora, los meses que siguen. No solo los pirómanos, también el vecino que no ayudó o la vecina que se gozó interiormente en su corazón que se le quemó la casa a la enemiga. ¿Quién conoce el corazón? El Señor sabe. Y también el conductor que no le importó nada y arrasó con todo nomás, ¿no es cierto? En todo el desenfreno que hubo automovilístico. O el borracho que estaba borracho y no pudo ayudar a su familia. También va a juicio. Y el padre que tenía a su familia abandonada y no ayudó, etcétera, etcétera. En última instancia, todos tenemos iniquidad. Y las catástrofes muchas veces sacan a relucir el pecado de todos, el egoísmo, la maldad, ¿no es cierto? Entonces, ¿puede haber un juicio involucrado en esto? Siempre la respuesta es sí y no. Puede haber cosas. Puede haber familias particulares. Puede haber, claro. Bíblicamente sí. Pero también siempre está la misericordia del Señor. En todos los juicios bíblicos siempre vemos la misericordia, no solo juicio. Vemos juicio y misericordia. Recuerden el diluvio. Juicio, sí, pero también salvación. El arca, ¿no es cierto? O como les decía Egipto, juicio a Egipto, sí, pero salvación a Israel. Israel también merecía morir si los israelitas no eran mejores que los egipcios. Pero la gracia de Dios los salvó. Todos son culpables, pero la gracia de Dios abunda tanto que ocupa, y lo vemos muchas veces en la Escritura, las calamidades para llamar a arrepentimiento. Arrepentimiento. Llamarnos a Él, llamarnos a su corazón. Toda calamidad es un llamado bondadoso del Señor al arrepentimiento, a acudir a Él antes de que lleguen las llamas eternas. Es un llamado bondadoso. La gracia y la misericordia de Dios siempre están llamando. A veces con voz de paz, pero a veces llama con voz de guerra también y con voz de catástrofe. A veces llama con un viento apacible, ¿no es cierto? Pero también leemos en la Escritura que a veces llama con un torbellino o un huracán, con Job, por ejemplo, ¿sí? En un tiempo como este, no podemos entonces olvidar que el verdadero problema que enfrentan nuestros vecinos, nuestros conciudadanos, el verdadero problema, mis queridos, es el fuego eterno que está por venir. Ese es el verdadero problema. Y debemos ayudarle a levantar la mirada a la gracia salvadora del Señor, sobre todo en estos tiempos. En todo tiempo no solo está obrando el justo juicio, sino que también la bondad y la misericordia del Señor. Siempre. La gracia suya, también en las catástrofes. Muchas personas que el Señor quiere alcanzar sus almas también a través de esto, sí. Dios siempre es misericordioso. No solo hubo juicio, hubo misericordia y hay misericordia, hay mucha misericordia. No solo misericordia salvífica como la que he hablado recién, sino que también misericordia física. Es innegable los milagros que el Señor hizo estos 2 días. Es innegable. Tantos milagros. Yo he ido escuchando varios y tal vez cuántas cosas no sabemos. Quizás cuántas drogas y armas quemó el Señor, no sabemos. O quizás había niños esclavos y el Señor los rescató con esto. ¿Qué sabemos? No tenemos idea nosotros. Así como hubo muchos desastres, también hubo muchísima preservación milagrosa de parte del Señor en las llamas. Muchos de ustedes me han contado que estuvieron rodeados de llamas.
Y Dios desvió cientos y cientos de chispas a cientos y cientos de casas que se preservaron milagrosamente. Muchas de las casas de ustedes, que me han contado que se quemaron todas las casas alrededor, menos las de ustedes. Siempre está operando también la misericordia del Señor. Y muchísimos de ustedes pueden hoy día dar testimonio y glorificar al Señor por eso. Ahora, tal vez justo tu casa no fue preservada. Como ustedes escucharon, hay 6 familias, al menos el conteo que tenemos hasta ahora, porque no tenemos toda la información. El conteo que tenemos hasta ahora, 6 familias directamente de la congregación que perdieron sus casas, pero sin contar todos los familiares, todos los amigos, todos los conocidos, ¿no es cierto? Todo lo que implica este desastre. ¿Eso significa que, por ejemplo, a esta familia Dios lo está disciplinando? No necesariamente, no. Ya dijimos, cada caso, Dios en su omnisciencia, en su sabiduría perfecta, lo ve de manera particular y detallada. Nosotros no podemos hacer dictámenes de juicio sobre eso. No podemos ser simplistas. No podemos hacer un juicio general sobre todo, no podemos pretender entender todo el actuar del omnisciente, pero sí podemos confiar en Él. Que Él sabe por qué preservó a tantas familias de esta congregación y a otras no. No sé por qué. Tal vez incluso falleció algún cercano tuyo, ¿no es cierto? Y estás choqueado, de duelo. O tal vez estás estos días con estrés postraumático porque fue muy intenso. Estuviste en medio de la llama, ¿no es cierto? Y todo el griterío que implica y estar sofocado y no saber a dónde ir y todo el pánico que había y todo el ahogo. Lo que te puedo decir es que puedes correr a los brazos de tu Padre Celestial, que es Padre de toda consolación. Que no niegues las emociones, los pensamientos, todo lo que ocurrió, sino que derrámalo a los pies de tu Señor. Porque ahí tú vas a hallar el reposo y el consuelo. Es súper importante eso. Procesar esto. Es importante procesarlo, no negarlo. Hay que procesarlo, pero a los pies del Señor. Las emociones están ahí atragantadas, tal vez en la garganta, en el pecho, en la guata. Hay que votarlo con el Señor, llorar con Él. La alabanza sirve mucho para esto. Tener tiempos de alabanza, de oración, arrodillarse. Es súper importante ir al Padre. Porque ese estrés postraumático no lo puedes simplemente empastillar. Hay que llevarlo al Señor. Hay que procesarlo con Él. Tal vez vieron muchas cosas fuertes. Tal vez incluso más de algunos de ustedes vieron cuerpos calcinados. Todo eso hay que llorarlo con el Señor, llevarlo con Él. Es la angustia que está ahí. No niegues las emociones, pensamientos, procésalo derramándote ante el Señor. No sé por qué cada caso particular sucedió, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es lo que dice la palabra. Por ejemplo, que en Romanos 8 dice que Dios ha permitido todo lo que ha permitido en tu vida para tu bien. Él ha pensado en bien. O como dice Jeremías 29, que los caminos del Señor para nosotros, su pueblo, son caminos de bien, no de mal. Aunque me parezca en este momento que es mal, hay un fin de bien. Es un camino de bien. Y también sé que Dios dice en 1 Corintios 10 que Él no permite pruebas que sean más allá de lo que podamos tolerar. Por tanto, también te puedo decir eso. Y lo otro que también te puedo decir es lo que el Señor dice en Romanos 5 y en Santiago 1, que Él dice que Él permite todos los sufrimientos, ¿no es cierto? Permite todas estas aflicciones para que seamos cabales y perfectos en Él, para santificarnos, para llenarnos de Él, para que nos parezcamos más a Cristo. Y también dice que el Señor, cuando permite quebranto, también Él tiene sanidad. Porque Él quiebra y Él sana. En Él tú puedes tener consuelo y en Él tú puedes tener paz. Él sencillamente estimó en su santa, justa y bondadosa e infinita sabiduría que este era el mejor medio posible para lograr los mejores fines posibles. Y dentro de eso siempre está el conocerle, está su gloria, el parecerte cada día más a Él, el alcanzar a más personas para su reino, la misericordia eterna. Y esto nos lleva al tercer punto de las verdades del Evangelio que les quiero recordar. Ya les recordé quién es Dios, quién es el ser humano. Ahora recordemos la esperanza que tenemos en Cristo. Amados, recordemos que
somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y que vamos a una ciudad santa y gloriosa, donde todo es luz, no hay incendios, no hay humo. Éramos enemigos de Dios, pero el sacrificio de Cristo permitió que ahora seamos llamados amigos, como en su momento fue llamado Abraham. Éramos extraños y ahora por la obra de Cristo somos acogidos y adoptados en la familia del Señor. Éramos esclavos, pero ahora somos libres en Cristo Jesús. Este mundo ya no es nuestro hogar. No lo es. Desde que estamos en el Señor no lo es. Muchas veces vivimos como si fuese nuestro hogar, pero no somos de aquí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Estuvimos cantando harto esa canción un tiempo atrás de Romanos 14, ¿no es cierto? Tenemos un Rey Santo que es Jesucristo y tenemos un novio perfecto que es Jesucristo. Tenemos un hermano mayor que es Jesucristo, un mediador compasivo que es Jesucristo. Y vamos camino a verle cara a cara. Ese es el foco de nosotros, ese es el centro. Sabemos que este mundo es pasajero. Lo sabemos. Y sabemos que algún día todo se va a quemar. Lo sabemos, lo hemos hablado tantas veces. Sabemos que nos dirigimos a la ciudad gloriosa donde no hay muerte y no hay maldición. Y donde no hay pecado y no hay temor y no hay llanto y no hay desolación. Sabemos a dónde vamos. Y sabemos que estamos caminando de paso. Y día a día, mientras van avanzando los días, estamos un día más cerca. Un día más cerca. Estamos un día más cerca a la venida del Señor. Por tanto, caminamos mirando arriba y mirando adelante. Miramos arriba donde está sentado Cristo a la diestra de Dios y miramos adelante a la venida de Cristo, a su gobierno eterno y perfecto acá en la tierra. Así caminamos. No caminamos ni mirando atrás, que el pasado, que lo que me pasó, ni mirando abajo, ¿no es cierto? Cómo está hoy día y las circunstancias. No miramos ni atrás ni abajo, miramos arriba y adelante. Y eso es lo que nos sostiene. Caminamos mirando arriba al gozo y la gloria celestial y adelante al deleite eterno que tendremos con el Señor. Aunque lo perdamos todo acá en la tierra, sabemos que en Cristo lo tenemos todo. Porque en Cristo tú no vas a tener solo una casita en el reino de los cielos. Tú eres heredero y coheredero de todo. Todo el mundo. Todo el mundo. Y ves una cascada, no sé dónde, es tuya. Y ves, no sé, por el planeta Júpiter, es tuyo. Porque todo es de Cristo. Y resulta que tú eres la esposa de Cristo. Todo es tuyo. Entonces no pienses que pierdes, porque en Cristo solo ganamos. Y solo vamos ganando más y más recompensas eternas. Y también al revés, todo lo que poseamos acá en la tierra, en realidad es nada. Porque todo va a pasar. Entonces es importante que recuerdes esto, que también estuvimos hablando de esto el año pasado, que ustedes son los reyes y las reinas del futuro. Y estamos acá de paso en preparación para eso. No lo olvides. Sabemos que somos los redimidos que vamos a alabar delante del trono de Dios. Y cuando estés delante del trono de Dios te va a dar lo mismo el incendio. Vas a estar con el Señor. Sabemos que viviremos siglos y milenios de gozo y de plenitud. Y por ese gozo puesto delante de nosotros, el Señor fue a la cruz, nosotros también. Porque los sufrimientos en esta tierra no se comparan, también dicen Romanos, ¿no es cierto?, con la gloria que ha de manifestarse en todos nosotros. Todas estas verdades esperanzadoras del Evangelio hacen que el pueblo de Dios vivamos muy distintas a las catástrofes que un incrédulo. Muy distinto. Así como una catástrofe saca a relucir el pecado humano, también saca a relucir a los aprobados y a los justos. También saca a relucirlos. Saca a relucir el fuego, saca a relucir lo que era paja y lo que es oro, ¿no es cierto? Al que dejó lo suyo, saca a relucir al que dejó lo suyo para dar al otro. Así como saca a relucir a los ladrones, ¿no es cierto?, que se aprovechan de la oportunidad y van a saquear, también saca a relucir al que abrió las puertas para acoger, ¿no es cierto?, al que consoló, al que lloró con el que llora, al que para la olla común.
al que acoge, al que ayuda, al que limpia, al que restaura, al que da y al que ama. Y ese es el pueblo de Dios. Todo saldrá a luz en el día de juicio ante el trono. Y Jesús incluso dijo, miren, hasta el vaso de agua que dieron, yo se los voy a agradecer. Todo vaso de agua. Por tanto, en este tiempo de humo y de oscuridad, querida iglesia, brilla. Este es el tiempo de brillar. Este es el tiempo. Brilla como la luna que refleja el sol, ¿no es cierto? Brilla reflejando la santidad y la justicia y la bondad y el amor del Señor, y ayudando y consolando. No te quedes viendo el celular nomás, o con la tele prendida todo el rato, si no sirve para nada. Mejor anda y ayuda. Consuela. Es que no tengo la fuerza, pero puedes consolar. Llama por teléfono y ora. Hay muchas maneras que uno puede brillar. Hay muchas maneras para brillar. Brilla. Brilla dando coronas en vez de cenizas. Eso dice Isaías, ¿o no? Isaías 60 también dice esto. Dice, levántate y resplandece. Porque aquí tinieblas cubren la ciudad. Densa oscuridad. Mas sobre ti amanecerá Jehová. Y su gloria será vista en ti. Este es tiempo de brillar. Brillar la luz de Cristo. Con palabras y con obras. Y mientras estés ayudando y sacando escombros, también compartiendo del Señor. Porque sabemos que el verdadero problema no es este escombro, sino el escombro de vida que tienen las familias. ¿Sí? Uno alumbra con palabras y con obras. Brilla. Y quisiera terminar leyendo este pasaje de Isaías 61, que primariamente habla a Cristo, obviamente, y que se cumplió en Cristo. Pero como tú estás en Cristo y eres cuerpo de Cristo, también te lo puedo leer a ti. Y tómalo como personal para este tiempo. Por tanto, les voy a leer este pasaje para finalizar, de Isaías 61, del 1 al 4, dirigido a cada uno de ustedes de parte del Señor. Y dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre ti, porque te ungió Jehová. Te ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a ti, a vendar a los quebrantados de corazón. El Señor te está mandando a ti. Tú dices, pero yo también estoy quebrantado. Sí, pero tienes al Señor. A vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, de toda esa angustia, de toda esa opresión. Él te ha enviado a ti a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, porque siempre juicio y misericordia van de la mano. Y a consolar a todos los enlutados. A cualquier enlutado que veas, consuélalo. Consuélalo. A eso te está enviando el Señor. Hay mucho muerto. Tú tienes el consuelo. Te ha enviado a consolar. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Tienen mucho que dar. No solo plata. ¿Es importante que demos plata? Sí, también, pues hay que reconstruir. Pero tienen mucho más que dar que eso. Tienen mucho consuelo que dar. ¿Y saben qué? Serán llamados árboles de justicia. Plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, todo eso que está desolado. Y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Todo esto va a llevar a levantar y restaurar no solamente los escombros de esta generación. Hay familias que están con escombros de muchas generaciones. Y el Señor te va a ocupar a ti. Así que nos vamos a disponer ahora. Si ustedes quieren, nos podemos arrodillar y vamos a decirle, Señor, heme aquí. Heme aquí, quiero brillar. ¿Bien? Oremos.